Buenas tardes, mi nombre es Olivia González Mazo, estudio el posgrado de Derecho Penal en la Universidad de Ecatepec. Me encuentro el día de hoy con el doctor Martín Martínez, juez del Juzgado 45º Penal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Doctor, muchas gracias por recibirme. Es un placer, buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor, queremos hacer un video para la comunidad estudiantil universitaria y disipar algunas dudas que tenemos los estudiantes de Derecho. Mi pregunta sería, doctor, ¿por qué siguen existiendo los juzgados penales llamados del sistema tradicional cuando ya tenemos en funcionamiento el nuevo sistema penal acusatorio? Pues muy buena pregunta, porque además es cierto que es la inquietud de muchos estudiantes y con muchos alumnos me han manifestado, bueno, ¿por qué debemos de conocer incluso, por qué debemos de conocer lo que se veía en el sistema tradicional, que además, desde mi punto de vista, mal llamado, porque eso no existe, eso de juzgado de sistema tradicional no existe. Se le dice de sistema tradicional porque se aplican las leyes que se supone que ya no están vigentes, como es el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Miren, a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, empieza una nueva era. Se piensa que de tajo va a desaparecer los juzgados penales y sus funciones, porque ahora ya aparecen los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento, incluso los jueces de ejecución, y que todos los asuntos van a llegar con ellos. Todo se va a ver en ese llamado todavía nuevo sistema penal acusatorio. Okay. Bueno. Pero ¿por qué debe de existir todavía o están en funciones o tienen trabajo los juzgados penales? Porque el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales dice en los artículos transitorios o prevé que todos los asuntos iniciados antes de la vigencia del Código Nacional se tendrán que ver o a la luz de las leyes vigentes en el momento de los hechos, en el momento que se iniciaron. Okay. Es decir, las averiguaciones previas que ya no existen, bueno, sí siguen existiendo, pero ya no se inician, ¿no? Esas averiguaciones previas, vamos a recordar un poquito o a regresar a lo que es una averiguación previa. Una averiguación previa, recordemos, que era cuando uno acudía al Ministerio Público a denunciar un delito. Sí. Y que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal le indica al Ministerio Público que tiene que iniciar una averiguación previa para investigar si es cierto que esa denuncia denunciada constituye un delito. Okay. Y si es así, pero además tiene que investigar la probable responsabilidad de la persona que están acusando, ¿verdad? Claro. Bueno, y una vez que el Ministerio Público tiene elementos para acreditar la existencia de un delito y la probable responsabilidad de la persona a quien se lo están imputando, entonces tendrá que consignar. Muy bien, sí. Esa consignación, ¿a dónde tendría que ser? Ante un juez, evidentemente, pero tendría que ser ante un juez penal. ¿Por qué? Porque el Código Nacional nos dice que si se inició con anterioridad a la vigencia del Código Nacional, tendrá que resolverse con la misma ley vigente en el momento. Okay. Regresando a esa ley que es el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, todavía con ese nombre, entonces ello indica que tendrá que presentarse esa consignación ante un juez penal. Muy bien. ¿Sí? Sí. Y de ahí parte el porqué de la existencia de los jueces penales. Muy bien. Habrá mucho de qué hablar, y seguramente usted lo tiene ahí previsto en sus preguntas, pero es una de las razones por qué la existencia. Okay. Quisiera abundar
tantito en esto. Si actualmente usted acude ante un ministerio público a denunciar un hecho delictivo, el ministerio público ya no le va a iniciar una averiguación previa, va a iniciar una carpeta de investigación, ¿verdad? Así es. Y cuando alguna de los elementos suficientes para poder solicitarle al juez, por ejemplo, una orden de aprehensión contra la persona que se presume que cometió el delito, ¿a dónde tendrá que acudir? Ante el juez de control. Y entonces ya estamos inmersos en este supuesto, estaríamos ya inmersos dentro del sistema penal acusatorio. Ok. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, pues vamos viendo por qué sigue existiendo o debe de seguir existiendo los juzgados penales. Los juzgados penales. Ok, doctor. Eso quiere decir que sí existe una diferencia entre una carpeta de investigación y una averiguación previa. Sí, sí. La carpeta de investigación se rige con las reglas formales que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que hay mucha diferencia con la averiguación previa, perdón. Por ejemplo, en la averiguación previa todavía vemos las declaraciones, las actuaciones del Ministerio Público. Bueno, esas le comento lo de las declaraciones porque se me quedó viendo así como que eso que es, ¿no? No, sí. No, sí. Las declaraciones me refiero a que el Ministerio Público todavía en la computadora transcribe lo que el denunciante o los testigos le dicen, o incluso la víctima, o el ofendido, ¿no? Claro. Y que queda todo por escrito de acuerdo a lo que le está manifestando, le está relatando el compareciente. Muy bien, sí. En la carpeta de investigación no, ahí son entrevistas. Y las entrevistas no nada más las puede hacer el Ministerio Público, sino la policía también. En la carpeta de investigación se le da a la policía un papel muy importante. Si en la averiguación previa la policía tenía la función de investigar o la obligación de investigar bajo el mandato del Ministerio Público, ahora en la carpeta de investigación se le da más apertura a esa función policial para poder entrevistar, por ejemplo, a las personas y realizar algunas diligencias que van a ser agregadas a la carpeta de investigación. Esas van siendo algunas de las diferencias. Otra es la formalidad. La formalidad que reviste la averiguación previa, por ejemplo, que debe de estar totalmente foliada, entresellada, rubricada, por quien la integra. En la carpeta de investigación no es necesario. Haga de cuenta que se va integrando conforme se van recabando las diligencias que le van a servir al Ministerio Público para acreditar la existencia del delito. Pero ya no hay esa formalidad, ¿sí? Claro. Se abre también, hay una apertura tremenda para dar a conocer esa carpeta de investigación al propio indiciado, al propio imputado, o a su defensa. ¿Sí? Lo que a veces se veía coartado en la averiguación previa. Sí, claro. Porque en muchas ocasiones la averiguación previa no la conocía el probable responsable hasta que ya tenía una orden de aprehensión, por ejemplo. Así es. Entonces se le da más apertura. Con el Código Nacional se le da más apertura también a la defensa y se respeta más claramente ese derecho que también tiene el imputado. Y también a la víctima. A la víctima se le reconocen totalmente los derechos que a veces en la averiguación previa el Ministerio Público como que dejaba a un lado. Se le olvidaba. ¿Por qué? No tanto, pero vamos a regresar al pensamiento de que el Ministerio Público es o era el representante de la víctima. Claro. Y entonces el Ministerio Público hacía lo que él creía que estaba bien a favor de la víctima. Coartándole un poquito ese derecho, pues, que tiene la misma víctima, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, es una diferencia muy grande. Así es. Pero aparte de esas formalidades, pues es lo que sigue después. Ya está integrada la carpeta de investigación, ¿a dónde llega? Ante un juez de control. Ya está integrada la averiguación previa, ¿ante quién se lleva? Ante un juez penal. ¿Mediante qué? Mediante la consignación. Entonces, si nos queda claro, gracias por aclararnos esta diferencia, doctor. Doctor,
Entonces, ¿hasta qué etapa del procedimiento conocen los jueces penales? Bueno, se podría decir que hasta la sentencia, primero. Desde que se tiene conocimiento con una consignación, llámese con detenido o sin detenido, cuando es con detenido, que ya sería muy difícil que en esos tiempos fuese alguna consignación con detenido, porque no de flagrancia, probablemente sea difícil acreditar un caso urgente, pero sí es posible y es normal totalmente que consigne el Ministerio Público una averiguación previa solicitando, una averiguación previa sin detenido, solicitando una orden de aprehensión. Se gira la orden de aprehensión, supongamos, se complementa la orden de aprehensión y entonces se pone a esa persona detenida por la orden de aprehensión, se pone a disposición del juez penal que giró la orden de aprehensión. Ok. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí empieza a tener empieza a estar en función el juzgado penal, ¿sí? Desde tomar la declaración preparatoria y posteriormente resolver el auto de término constitucional. Okay. ¿Sí? Cuando en el auto de término constitucional se dicta un auto de formal prisión, entonces inicia el proceso. ¿Sí? Y ese proceso lo tendrá que llevar el juez penal o en el juzgado penal se tendrá que ventilar, ¿no? Y bueno, nos vamos todo lo que implica la etapa de instrucción, en donde viene el ofrecimiento de probanzas, el desahogo de pruebas, en fin, bueno. Todos estos pasos nos van a llevar hasta la sentencia. Y se supone que después de que se dicta la sentencia, se termina el trabajo del juez penal. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor un poquito después. En el caso de que haya alguna apelación por inconformarse contra la sentencia, así es. En el juzgado penal se hace todo el proceso para enviar ese expediente a la sala penal que le corresponda resolver sobre esa apelación y esperar la resolución, ¿no? Para que una vez que quede firme, si es que confirma la sentencia, en el caso que sea condenatoria también, Claro. Pues aparentemente hasta ahí se termina el trabajo del juez de ejecución, perdón, del juez penal, ¿verdad? Y empezaría el trabajo del juez de ejecución, ¿verdad? Okay. Entonces, podemos pensar que de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, la función del juzgado penal es desde que se pone a disposición la persona por el cumplimiento de una orden de aprehensión, por ejemplo, hasta que se sentencia y esta queda ejecutoriada. Okay. Hasta que ya se acabó en su totalidad. Vamos a llamarle el juicio, ¿no? El juicio, o el proceso, sí. ¿no? Ok. Sí, porque en realidad vamos a entender que el juicio en realidad es esa pequeña parte de valoración de todos los elementos que se tuvieron a favor y en contra durante el proceso, y entonces en ese juicio de valoración de esas probanzas es lo que va a llevar a la sentencia, ¿no? Entonces en realidad ese es el enjuiciamiento, ¿no? La valoración de todo lo que se recabó durante la etapa del proceso. Del proceso. ¿No? Ok, entonces, doctor, ¿qué hacen los jueces de ejecución? Bueno, el juez de ejecución, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución, tiene muchísimas funciones. Desde empezar a vigilar que se cumpla con la sentencia impuesta por el juez penal. Okay. Eso es lo que dice la ley. Pero en la realidad, también en los juzgados penales, por lo menos aquí en la Ciudad de México, se sigue conociendo de todos o la mayoría de los trámites o de todo lo que se vaya suscitando después de la sentencia. Okay. ¿Por qué? Hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura, que es el 6243 del 2011, que posteriormente, incluso hasta el 2017, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México dice que deberá seguirse observando este acuerdo en el que se dice que los jueces de ejecución verán únicamente lo relacionado con la solicitud de beneficios penitenciarios. ¿Sí?
El, la Ley Nacional de Ejecución nos menciona muchas funciones del juez de ejecución. Sí. ¿Sí? Pero en base a este ordenamiento del Consejo de la Judicatura, los jueces penales tendrán que ver de todo lo que promuevan o lo que siga sucediendo, excepto la solicitud de beneficios penitenciarios, se tendrá que atender todas esas solicitudes por parte de los ya sentenciados, cuando hayan sido sentenciados por ese juzgado penal. Okay. ¿Sí? Es decir, el juzgado penal que sentencia tendrá que seguir con la vigilancia de todo lo que ocurra o resolver todas las peticiones del sentenciado hasta que cumpla con esa sentencia. Okay. ¿Sí? Una de las razones es que el cúmulo de trabajo que hay para los jueces de ejecución en verdad es mucho y los jueces son en números pocos. Creo que esa es la razón principal por la que hay esta diferencia. Pero eso no quiere decir que los jueces de ejecución efectivamente únicamente se dediquen a resolver peticiones por beneficios penitenciarios. No, Okay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese sistema llamado tradicional. Entonces, cuando una persona es sentenciada por un juez penal de ese llamado sistema tradicional, pues ya vimos que seguiremos conociendo, ¿sí? Okay. Hasta que cumpla con la sentencia. Bueno. Pero si esa sentencia condenatoria hubiese sido dictada por un juez de enjuiciamiento, del sistema penal acusatorio, él sí, inmediatamente que sentencia, le da vista al juez de ejecución, le hace del conocimiento para que él empiece con la vigilancia y todo lo que siga. Todo lo que le pueda promover el sentenciado, tendrá que resolverlo, primero conocer, luego resolver el juez de ejecución. Y son tantas cosas como, vamos a pensar en algo tan sencillo como solicitar que sean cambiados del penal, ¿no? Sí, que le están prohibiendo alguna visita, que tienen un castigo inmerecido, ¿no? Sí. Que, bueno, todas ese tipo de peticiones, incluyendo, por ejemplo, el cómputo, de que muchas veces el sentenciado dice, es que según yo ya debía haber salido hace un año, ¿no? Sí. Ese cómputo, ¿quién lo lleva para los sentenciados del sistema tradicional? Pues el juez penal que sentenció. Claro. Si hubiese sido sentenciado por un juez de enjuiciamiento en el sistema penal acusatorio, entonces tendrá que conocer el juez de ejecución, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto también es muy importante, porque la pregunta es, pues entonces los jueces penales o los juzgados penales ya no tienen trabajo. ¿Por qué ya no hay trabajo? Porque ya no hay consignaciones. Sí. No sucede así. Sí. No sucede así. La verdad es que sí hay trabajo. ¿Y si hay consignaciones? Sí hay consignaciones sin detenido, sí hay pedimentos de órdenes de aprehensión, sí hay cumplimientos de órdenes de aprehensión. Sí, claro. Y una vez que se cumple la orden de aprehensión, pues entonces tendrá que verlo el juez que giró la orden de aprehensión. Y después de sentenciado, si es, recalco, si es una sentencia condenatoria, pues entonces el juez tendrá que seguir viendo sobre todo lo que pudiera promover el sentenciado, claro, excepto solicitud de beneficios penitenciarios. Que los ve el juez de ejecución. Así es, así es. Ok, doctor, pues creo que nos ha ayudado mucho con esta participación que nos hace a todos los estudiantes del posgrado. Perdón que le interrumpa, pero creo que me preguntaba sobre la vigencia, ¿no? ¿Cuánto va a durar estos juzgados, sí, verdad? Sí, doctor. Yo creo que fue la primera pregunta que le hice y no se la realicé. No la contesté. Sí, una última pregunta, doctor. Todos los estudiantes que terminamos, que estamos fresquitos, y que pensamos que el sistema acusatorio tradicional, como le llaman, que ya me comenta usted que es un error llamarlo así,
Pensamos que va a desaparecer porque ya entró en vigor desde hace algunos años el nuevo sistema penal acusatorio. Sí. ¿Esto es cierto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Muchos años. No se puede decir cuánto tiempo. Pero sí es una gran verdad de que la interrogante, sobre todo de estudiantes de la licenciatura, dice, bueno, es que esto ya se acabó. ¿Sí? Ese sistema tradicional ya se terminó. Ya ni siquiera me preocupo por conocer de él. Uh-huh. No es así. Imaginémonos una consignación de una averiguación previa de un asunto que ya tiene muchos años. Ya habíamos dicho al principio, ¿ante quién va a consignar? Ante un juez penal. ¿Quién va a llevar el proceso? El juez penal. ¿Cuánto va a durar el proceso? No lo sé, tal vez 8 meses, 6 meses, a lo mejor hasta un año, dependiendo del asunto, ¿no? Uh-huh. Después tal vez venga una apelación, se resuelve la apelación, tal vez promuevan un amparo, no lo sé. Durante ese tiempo tendrá que seguirlo llevando el juez penal. Pero hay algo todavía más allá. Imaginémonos una orden de aprehensión ya girada antes de que entrara en vigor el nuevo sistema o el sistema penal acusatorio, y esa orden de aprehensión fue girada por un juez penal. Imaginémonos también que esa orden es por un delito, no sé, un homicidio calificado con todas las agravantes que usted puede imaginarse, o una privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, igualmente con una gravedad enorme. ¿Cuánto tiempo va a estar vigente esa orden de aprehensión? Pues hasta que no prescriba. ¿Cuánto tiempo es esto? Si nos vamos a las reglas de la prescripción, pues tendremos que tomar en consideración la media, en este caso, ¿no? Sí. La media aritmética de la pena que le pudiera corresponder, la mínima y la máxima, ¿verdad? Y que a lo mejor pudiéramos pensar, a grosso modo, en un asunto de esta naturaleza, que pudieran ser 40 años. Entonces, imaginémonos que dentro de 39 años se cumple la orden de aprehensión y le ponen a disposición a un juez a esa persona que está detenida. ¿Cuál juez tendrá que conocer? Pues un juez penal. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces eso quiere decir que dentro de 39, 40 años o a lo mejor 50, tendrá que existir algún juez penal que conozca de ese asunto. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, porque si no lo dejan en estado de indefensión ahora sí que al imputado, ¿no? Tendrá que, por llamarlo así, tendrá que juzgarlo, tendrá que procesarlo, pues alguien, ¿no? Alguien tiene que procesarlo y tendría que ser esa persona que giró la orden. Así es, porque así lo dice el Código Nacional. Uh-huh. Ese asunto se inició con una averiguación previa. Así es. Con leyes vigentes en aquel momento, que no era el Código Nacional, y que ahora se tendrá que aplicar porque con esas reglas o con esas leyes vigentes en el momento, se tendrá que procesar. Claro, y esa es una duda que corre mucho porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué ahora a esta persona, a este imputado, lo están viendo un juez penal? ¿Por qué no se fue al nuevo sistema? Bueno, pues por la razón que usted nos estaba diciendo. Así es. Seguramente su orden de aprehensión estaba girada con mucha anterioridad, se cumple esa orden y obviamente pues llega con un juez penal. Puede ser el caso. Uh-huh. Podemos numerar varias hipótesis, ¿no? Pero creo que es una de las mayores ilustrativas, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces todavía vamos para largo, doctor. Yo creo que sí. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias de verdad por dejarnos conocer su opinión, por aprender de usted. Y le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.